¿qué es mejor? ¿Una imagen satelital con todas las características multiespectrales que te van a dar todos los índices de vegetación? ¿O un dron que yo vuelo, lo opero y puedo también tener la misma información? Bueno, aquí la respuesta es básicamente que tiene que ver con la escala de trabajo. Si tú, por ejemplo, tienes un área muy vasta, pues evidentemente lo que tú requieres es usar satélite. Esa data te va a permitir poder analizar a gran escala esta gran área que tú quieres, digamos, tener información para tomar decisiones. Ahora bien, si son áreas ya manejables con un dron, pues lo ideal sería pues trabajar con un dron sin duda alguna. Hoy en día entiendo, por ejemplo, en plantaciones forestales en Chile, se están utilizando ya drones VTOL que, digamos, arrancan como si fuera un multirotor, pero todo su vuelo se hace como un aeroplano normal. Entonces esto permite que el dron tenga mayor autonomía y poder cubrir áreas bastante vastas y ya prescindir de alguna manera del satélite. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente y darles una bienvenida a Voces del Campo, el podcast número 1 agrícola y acuícola de toda la región latina. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre tecnología y cómo podemos meter esta tecnología a nuestras plantaciones. Hablar un poco sobre imágenes multiespectrales y la famosa fumigación de precisión. Para esto traemos a un nuevo amigo al canal, un experto en todo el manejo de drones, a Víctor Hugo Morales. ¿Cómo estás, Víctor? Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto encontrarme contigo en este podcast que es muy reconocido por la audiencia latinoamericana. No, primero, gracias a ti por unirte a esta iniciativa. Llevamos más de un año subiendo contenido y ahorita un poquito de pauta. A la audiencia, acuérdese por favor en darle like, suscribirse y compartirnos y comentarnos qué les pareció el episodio y si se animarían a utilizar drones en su plantación. Pero antes de continuar con el tema, sí me gustaría hablar un poquito de tu background académico, Víctor. A ver, tengo que fuiste técnico forestal, de ahí fuiste ingeniero forestal con una mención en manejo forestal, de ahí sacaste 2 maestrías, una en mejoramiento genético forestal, otra en manejo forestal y sacaste recientemente, digámoslo, un doctorado en la Universidad de Costa Rica enfocado en ciencias de la agricultura, ¿no? Pero para que la audiencia te conozca un poco más, ¿quién es Víctor Hugo Morales? Bueno, realmente puedo definirme de muchas maneras, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de cómo me manejo con las personas. Creo fielmente en que nuestras perspectivas técnicas pueden ser transferibles a las personas que posiblemente no tienen estas competencias y estas habilidades por razones, o por muchas razones. Sin embargo, pienso que soy una persona que le gusta siempre conversar con un multivariado de personas desde el punto de vista de sus enfoques, culturas. Yo actualmente trabajo en la Universidad Perth, donde tenemos personas de muchas partes del mundo y eso me ha permitido abrir mi mente a todas las posibilidades desde el punto de vista de la interacción social. Entonces, básicamente ese es mi marco actual de trabajo y por supuesto de cómo en lo personal yo me manejo con las personas. No, además, es una gran universidad, muchos graduados han salido por este podcast y reciente, hace un par de meses atrás, tuvimos al rector de la universidad, Arturo Condo, que el cual el episodio va a estar en la descripción por si se anima después de escuchar este. Ahora sí, ya conociendo un poquito más quién es Víctor, sí me gustaría preguntarte, ¿cómo un ingeniero forestal, o sea, toda tu rama académica ha estado en la parte forestal, te has ido emigrando un poco a la parte de drones? ¿Qué te incentivó a entrar ahí? Bueno, yo tenía una corrección acá y es que todo lo que es mi background forestal ha ido también complementándose con la parte agropecuaria. Ok. ¿Sí? Todo, por supuesto, en el marco de lo que es las tecnologías de detección remota. Ya más adelante vamos a hablar un poco más sobre ese tema. Y, por supuesto, lo que yo he denominado como drones de trabajo, ¿verdad? Que no solamente tienen una acción en las ciencias agronómicas, sino también en las ciencias forestales.
Entonces, bueno, ¿cómo llego yo acá a este mundo? Eso lo he comentado en muchas oportunidades, en otros podcasts, lo he hablado también en eventos en donde donde he tenido la oportunidad de ir a exponer mis experiencias. Y todo comienza cuando antes de llegar a la universidad tenía un vínculo con personas que practicaban esto de aeromodelismo, ¿no? Que son Ok, estos aviones a escala que tienen como energía pues la gasolina y tienen un radiocontrol y siempre el vuelo se hace mirando al equipo que está volando, ¿verdad? Entonces siempre estaba como la pregunta de que qué pasaría si a esos equipos se le colocaba una cámara en ese momento, ¿no? Ya más o menos el público puede ir dándose cuenta de mi edad, porque era una actividad que en algún momento tuvo como una pequeña masificación, porque estos equipos de modelos de escala no eran tampoco tan disponibles como son ahora los drones, por ejemplo. No obstante, eso me abrió un poco la mente y ya entrando en la Universidad de los Andes en Venezuela, en la Escuela Técnica Superior Forestal y posteriormente en la Escuela de Ingeniería Forestal, pues tuve la posibilidad ya de entrar en contexto de lo que es la detección remota y todas esas herramientas que existen para poder analizar a través de satélite y muy detalladamente el tema de lo que es fotogrametría digital o fotogrametría analógica, que era lo que veíamos en ese entonces, ¿no? Entonces yo vengo de un mundo analógico que ahora y eventualmente pues seguirá siendo digital. Entonces conozco esos dos mundos, ¿no? Es como el tema de los teléfonos que mucha gente conoce de las teclitas, ¿verdad? Y ahora el tema de las pantallas táctiles. Entonces yo conozco esos dos mundos desde el punto de vista de lo que es las tecnologías geoespaciales de hace 20 años y lo que son las tecnologías geoespaciales hoy por hoy. eso es lo interesante, bueno, mirar atrás y conectar esos puntos y te vas dando una historia súper bonita, pero me gustaría que el productor entienda por qué es estratégico hablar ahora de imágenes multiespectrales y una fumigación a tasa variable, ¿no? Que son las dos herramientas que te puedes ir con drones, ¿no? Sí, bueno, aquí voy a seguir con la historia anterior y es, bueno, ya conozco estos dos mundos, el tema de lo que es el análisis de la cobertura terrestre a través de imágenes satelitales, después está el tema del análisis de las coberturas terrestres que se tomaban con estas cámaras que estaban en avionetas y que habían unas líneas de vuelo en donde había toda una serie de prácticas en un laboratorio donde se tenían las imágenes impresas, había un estereoscopio que permitía hacer estas mediciones como el paralaje, el tema del desnivel, el tema de alturas que se hacía en ese entorno analógico, pues ya pasa al tema de lo que es software especializado que permitían ya digitalizar toda esta información. Entonces, en ese contexto de lo que me estás planteando ahora, pues ya estando en la Universidad Earth, ya paso al siguiente nivel que es cómo aplicar las tecnologías que en un contexto muy teórico se aplicaba a una realidad transferible al productor. Entonces, ¿cómo hacer esta información que es abstracta digerible para el productor y cómo él puede hacerse de ella para poder tomar mejores decisiones en sus unidades de manejo? Por ejemplo, hace 10 años un pequeño y mediano productor no podía tener acceso a un dron para hacer mapeos de su finca, por ejemplo. Ya hoy por hoy están más accesibles y por supuesto tiene más herramientas a disposición que puede, obviamente con un pequeño esfuerzo, pues poder obtenerlas. Aunado a esto está el tema también de la pulverización de precisión, que es algo que está muy en boga actualmente y que desde mi perspectiva viene a complementar lo que ya conocemos en pulverización aérea, que es con la avioneta y el tractor, pero los drones en este caso vienen a complementarlo de una manera mejor y no sabemos en el futuro qué puede pasar, pero pienso que son una gran opción para los pequeños y medianos productores, sin duda alguna. Y créeme que cada una de esas partes las tengo para preguntarte más a detalle adelante, pero ya teniendo en cuenta ese background tuyo de toda, digamos que toda la historia que comenzó Víctor hace un par de añitos atrás a lo que estamos ahorita, ¿tú qué tan ves al agricultor promedio latinoamericano en adoptar estas tecnologías? Porque olvidémonos del precio, porque puede que toda tecnología cuando recién entra tiende a ser un poco, digamos que un cuello de botella. ¿Cómo tú ves esta posible adopción de los agricultores? Mira, cuando nosotros comenzamos acá el proyecto del Centro de Geomática y Detección Remota, la cual tuvo un apoyo por una fundación en los Estados Unidos llamada Fundación Murphy, y aquí en la Universidad Earth, con todo lo que es el músculo académico, nosotros tuvimos la oportunidad
hace un poco más de 7 años adquirir un dron, que en su momento pues tenía un costo importante y que como universidad pues nos lanzamos a empezar a ver qué podíamos hacer con estos equipamientos desde el punto de vista del programa académico. Nos hemos dado cuenta en esa gran curva de aprendizaje que hemos tenido, es que los drones cada día están más disponibles para los productores. Hablemos de pequeños y medianos productores, pero todavía existen barreras, no solamente el tema del costo de entrada, sino también está el tema de la capacitación técnica y la conectividad que pueden tener en un momento determinado. Sin embargo, cuando los pequeños productores, y aquí en Costa Rica existen muchas experiencias sobre eso, están bien organizados, ellos pueden entrar a tener en cooperativas, por ejemplo, equipos que permitan hacerle todo lo que es el monitoreo espectral y lo que tiene que ver con la pulverización de precisión. Aquí hay gente que se ha organizado, por ejemplo, en el tema de plátano, en el tema de banano, pequeños productores y por supuesto también ahora en cacao y café. Entonces, yo siento que sí, efectivamente cada día está más abierta la posibilidad, sin embargo, todavía hay ciertas barreras que hay que romper para poder decir que todo se está usando plenamente para la que fue inventado, ¿no? O para la que fue hecho. No, comparto gran parte de todo lo que tú dices, pero entremos un poquito a la parte técnica de las imágenes multiespectrales. Vamos a partir esta entrevista para que la gente que recién se está conectando entienda. Vamos a partir la entrevista de aquí en adelante en dos, lo que es imágenes multiespectrales y lo que es la fumigación inteligente, ¿no? Entrando a las imágenes multiespectrales, lo primero que me viene a la mente es una banda espectral, ¿no? Si nos podrías explicar qué es una banda espectral y para qué sirve, ¿no? Mira, nada más como comentario previo, el tema de que existan sensores multiespectrales Ujú. y drones de pulverización tiene una razón de ser, y es que esta integración es importante para lo que más adelante vamos a hablar, que es tasa, por ejemplo, Variable. variable de pulverización, ¿no? Y la generación de mapas de prescripción que dan vida a esta actividad que yo creo es la que se debe hacer énfasis con nuestros productores, porque ahora pareciera haber mucho empiricismo en cuanto a lo que es la pulverización de precisión. Sin embargo, yo creo que es un tema de curva de aprendizaje. Poco a poco estos procesos se van a ir mejorando en las pequeñas y medianas fincas y por supuesto en las grandes fincas también. Pero bueno, para responderte lo que es una banda espectral específicamente, esto es un rango específico del espectro electromagnético que un sensor puede captar, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, bandas como el rojo, el infrarrojo cercano, que son los que tienen los sensores multiespectrales. No voy a hablar del fabricante como tal, pero voy a hablar, por ejemplo, del sensor como tal. Tienen para poder analizar la vegetación. Entonces, por ejemplo, un sensor RGB, la cámara de tu teléfono celular, por ejemplo, la cámara de mi teléfono. Estas permiten de alguna manera en la visión humana, en el rango visible, poder observar los objetos tal cual como desde el punto de vista físico se expresan, pero de lo que podemos ver nuestros ojos humanos. Sin embargo, las bandas multiespectrales permiten ir más allá de lo que los humanos ven y a través de analíticas como son los índices de vegetación, pues se pueden ver temas como por ejemplo clorofila, por ejemplo se puede ver el tema de nitrógeno, se puede ver el tema por ejemplo de estrés, se pueden ver muchas cosas que los humanos no ven y que estas bandas, por ejemplo, multiespectrales sí permiten ver a través de esta analítica denominada índice de vegetación. Entonces, estas bandas tienen en el rango del espectro electromagnético un espacio de acción, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que permite poder ver, como mencioné hace rato, más allá de lo humano. Yo, por ejemplo, soy un fiel creyente de que los sensores hiperespectrales son los que ahora deben posicionarse en el tema del análisis agrícola porque nos va a llevar mucho más allá de lo que los sensores, por ejemplo, multiespectrales nos han llevado. Ok. Entonces creo que eso es lo que es Espera, esto creo que de banda espectral. nos bombardeaste de muchas respuestas que vamos a pulirlas poco a poco. A ver, Así primero, es. sí, primero, cuando hablaste de multiespectrales, hablaste de índices de vegetación. Yo, bueno, Ajá. antes de comenzar el podcast habíamos hablado de que yo en una época vendía imágenes satelitales donde se aplicaban Uh-huh. muchos índices de vegetación y los que más se usaban era el NDVI en forma green o red. Pero si nos Ajá. podrías comentar un poquito, tal vez excavar un poquito estos índices para que el productor cuando
contrate el servicio o compre su dron y quiera volar, entienda un poquito qué tipo de índice utilizar, cuáles son los mejores y cómo podemos aplicarlos allá en campo. Sí, fíjate, algo que quería comentarte con respecto a lo de, bueno, las bandas, ¿no? Entonces, tenemos un sensor convencional, que son los que traen todos los drones para hacer videos, para tomarse fotos, que normalmente la gente compra, ¿verdad? Claro, Con estos sensores RGB se pueden hacer índices, ¿sí? Pero la potencia de estos índices no son iguales a la potencia que puede tener un índice de vegetación creado a partir de data generada por un sensor multiespectral. Entonces, fíjate que eso es bien interesante tenerlo en consideración porque, por ejemplo, nosotros podemos tener índices que son mucho más sensibles, por ejemplo, a la clorofila, y claro. podemos tener otros índices que son más sensibles, por ejemplo, al tema del nitrógeno en la lámina foliar que estamos analizando a través de nuestro estudio. Entonces, por ejemplo, lo que más se utiliza es el índice de vegetación normalizado, que es lo que normalmente la gente usa. Tenemos también el índice verde, el Green NDVI, está también el tema del LSI, que es para clorofila, para tener en cuenta magnitudes de clorofila y en función de eso, pues derivar el monitoreo en campo, porque algo importante aquí también es que el índice de vegetación te permite saber qué es lo que está pasando en un punto en particular. Entonces, más allá, para poder llegar más allá, pues tenemos que tener la expertise de nuestros ingenieros que están en campo y poder ver qué está sucediendo en ese punto en particular, donde el índice de vegetación que nos está arrojando no es el ideal en un rango previamente creado para ese punto en donde se está generando la información. Entonces, en ese contexto, pues hay toda una serie de índices que te permiten dar respuesta a algo que en particular tú estés buscando, ¿sí? Entonces, el índice no te dice, mira, ahí tienes un problema de insecto, ahí tienes un problema de... No, el índice lo que te dice, aquí está sucediendo algo. Pero hay otros índices que te dicen, mira, aquí tienes bajo esto en cuanto a lo que es, por ejemplo, clorofila, y qué debes hacer para, por ejemplo, aumentar esos niveles de clorofila, porque como sabes, mayor clorofila en la hoja, pues quiere decir más salud. Entonces, son todos esos elementos que se deben tener en cuenta. Entonces, eso es básicamente lo que puedo responderte al respecto, ¿no? Y en el caso de los índices, supongo que debe haber una fórmula o un dato previo que se pone dependiendo del cultivo, porque me imagino, ¿no? Un cultivo de caña de azúcar es totalmente diferente a un cultivo de banano o un cultivo de cacao, Uh -huh. porque fisiológicamente son diferentes, la forma de la hoja no es la misma, Exactamente. tal vez el cacao es el que menos follaje tiene de estos tres. ¿Cómo se lo va cuadrando ahí? Bueno, hay un pre y postproceso que debe hacerse esas imágenes que se toman con el dron a través de una misión de vuelo automatizada. Ok, Obviamente tienen que haber unos valores de configuración que se deben hacer en el equipo que estás utilizando. Ahora, por ejemplo, en la parte multiespectral hay modelos que sirven para poder generar esta información. Como académicos, recomendamos siempre usar un panel de calibración. Sin embargo, los drones nuevos multiespectrales pues tienen un sensor de luz que permite hacer un ajuste en esa toma de información que depende mucho de la luz solar. Entonces, por ejemplo, luego de ese postproceso, nosotros acomodamos esa paleta de colores en función de lo que nos permite interpretar qué es lo que estamos viendo. Por ejemplo, colores verdes, ¿sí? Normalmente se asocian a una vegetación sana. Entonces, esa paleta de colores que sea postprocesado debe ajustarse para que el usuario, el ingeniero que está en campo, tomando las decisiones operativas, por ejemplo, fertilización, control, digamos, de insectos, si es que hay alguna plaga en algún punto determinado, pues ve esos mapas y ve dónde es que tiene que llegar a hacer su mayor énfasis en pulverización o fertilización o lo que sea, ¿verdad? Entonces, colores amarillos o rojos en esa paleta de colores, pues pueden indicar algunos indicios de estrés, por ejemplo, deficiencias nutricionales, el tema de que puede existir una plaga si no hay deficiencias nutricionales. Por ejemplo, hoy en día hay sensores en campo que te permiten tomar muestras y generar ya un valor en lo que tiene que ver con la parte foliar. Entonces ya ahí tienes una referencia. Entonces hay mucha tecnología que se está generando ahora y que puede integrarse en función de capas. Pero ahora, volviendo a lo que me estás preguntando, pues esa paleta de colores tiene que irse en función de esos rangos que hemos determinado en el postproceso del índice de vegetación y poder tomar la decisión si es que está sana,
vamos muy bien, pero si no, si hay estrés, si está en rojo, que es normalmente el color que se asocia a lo malo, pues ya hay que ir a ver en campo qué es lo que está sucediendo allí y tomar las decisiones al respecto. Ok. No, bueno, al final es como un semáforo, ¿no? Al final tú cuando ves en la pantalla es un semáforo, digamos que verde lo positivo, amarillo hay que parar un poquito más de bola, y rojo es las zonas críticas o ausencia de cultivo. Tocaste un tema de imágenes multiespectrales, ya están como quedando un poquito rezagadas y están viniendo las imágenes hiperespectrales. ¿Qué diferencia hay entre unas y la otra? Y tal vez, eh, cuál es más cara? Sí, no, sin duda alguna es un tema de accesibilidad, ¿no? O sea, hace 10 años, ¿quién tenía acceso a un dron? Claro, Hace 6 años, ¿quiénes tenían acceso a un dron? Ya va aumentando, se va masificando. Hace tanto tiempo, ¿cuántas personas tenían un sensor convencional RGB y cuáles personas ha pasado de eso a un multiespectral? Entonces, el hiperespectral ahora son sensores muy caros que deben inclusive colocarse en drones de gama industrial, o sea, en drones mucho más profesionales. ok. Y la diferencia entre uno y otro es que los sensores hiperespectrales tienen más bandas. Por lo tanto, en los análisis te van a dar más precisión. Ya, Entonces, por ejemplo, lo que nosotros conocemos en un sensor multiespectral que tenemos 5 bandas, nosotros con un hiperespectral en ese amplio, en nanómetros de longitud del espectro electromagnético, podemos tener muchas más bandas en el medio y eso hace que tengamos mucho más detalle en los análisis, por ejemplo, de un índice de vegetación. Entonces, esa es como la diferencia general entre un sensor hiperespectral y un sensor multiespectral. Ahora bien, ¿por qué digo yo que en el futuro ya deberían empezar a implementarse sensores hiperespectrales y dejar atrás un poco el tema multiespectral? Bueno, por ese mismo nivel de detalle y de precisión que queremos a la hora de hacer estos índices de vegetación. Eh, entonces, bueno, eso es algo que evidentemente se va a ir dando conforme esté más disponible la tecnología desde el punto de vista de precio, ¿verdad? El poder de claro. adquisición del productor. Pero yo creo que, como todo en esta vida, pues todo tiene que ir mejorando y yo creo que la salida de la salida del sensor multiespectral es que lleguen los sensores hiperespectrales y que sean más accesibles al público en general. No, es muy parecido como cuando comenzaron a traer las marcas, sea las diversas marcas de drones que hay en el mercado. Así es. Hace 10 años eran carísimos. Ahora tú encuentras Sí. drones de 50 litros por 25.000, dependiendo del país, pero entre 25.000 a 30.000 dólares, que a lo que comparabas antes era una locura. Para ir cerrando el tema de los sensores, sí me gustaría que nos pudieras comentar en la audiencia qué es un sensor LIDAR, ¿no? ¿Qué es, no? Ok, bueno, aquí hay una clasificación que previamente hay que tener en cuenta. Y es que en el mundo de la teledetección o detección remota, los sensores, que son los elementos que toman información, que son muy importantes, se dividen en dos vertientes básicamente, en sensores pasivos y sensores activos. Los sensores pasivos son todos esos sensores, valga la Claro. redundancia, que necesitan la luz para tomar información espacial. Por ejemplo, el sensor multiespectral, el hiperespectral, un RGB, todos esos sensores que están en estos drones que adquirimos nosotros en el mercado, pues son sensores pasivos porque requieren la iluminación del sol, que es nuestra fuente principal de energía, Ya. para poder hacer esa toma de información. Los sensores activos, por otro lado, son esos sensores que generan su propia energía. Por ejemplo, está la tecnología radar, que muchos drones tienen el radar para el tema de los obstáculos, ¿verdad? Que es un sensor que tienen activo y es un pulso que dispara una onda y cuando rebota él puede hacer ese cálculo de la distancia, ¿no? El LIDAR es eso, básicamente es un láser que tiene pulsos, es decir, disparos, dependiendo del LIDAR que tengamos, y esto lo que hace es poder medir con precisión alturas, por ejemplo, doseles, si estamos hablando en banano, el dosel más alto del banano, que esto, por ejemplo, es importante cuando vamos a hacer una misión de pulverización con un dron y queremos ver la altura idónea de pulverización, ¿verdad? Entonces, el LIDAR puede dar una precisión milimétrica, inclusive cuando tomamos en cuenta todos los procedimientos en campo, como es el uso de la antena RTK y, por supuesto, lo que es el uso de una data digamos, geoespacial ya claramente establecida, como los datos RINEX que tiene la misma antena RTK. Entonces, esto de alguna manera
es lo que es un LIDAR, ¿no? Es básicamente un escáner láser que lo que permite es hacer métricas de alta precisión de los componentes que estamos analizando. Inclusive en las ciencias de ingeniería civil se utiliza mucho para cuantificar edificios, para el tema, por ejemplo, petrolero y ver el tema del relieve, para el tema arqueológico, ¿verdad? Con estos casos de Guatemala, descubrimiento de las pirámides, exactamente. Entonces, ahí está orientado ese tema del LIDAR. Eso es lo que es un LIDAR. Pero mira, bueno, yo tenía preguntado, yo tenía mapeado la pregunta de imágenes satelitales más adelante, pero corrígeme, ¿una imagen satelital tiene sensores activos? Sí, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, en este caso hay ya sensores en satélite que tienen, por ejemplo, LIDAR y tienen radares, ¿sí? Entonces, pero ya un sensor hiperespectral pues requiere de la luz, sin duda alguna. Entonces, por ejemplo, cuando tú hablas de detección remota a través de satélites, tú hablas de resoluciones. Entonces, hablas de la resolución espacial, hablas de la resolución radiométrica, hablas de la resolución temporal. Entonces, todas estas resoluciones son las que permiten al usuario, en este caso al técnico especializado, hacer las comprobaciones y por supuesto los ajustes a esas imágenes que a veces antes eran crudas, ahora ya hay, digamos, empresas tecnológicas que te la ofrecen ya de una manera con depuración, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de imágenes que tú requieres para un área muy vasta, podemos tener problemas de las nubes. Entonces eso lo puedes resolver posiblemente con lo que es una resolución temporal, es decir, con un set de imágenes que se hayan tomado en diferentes tiempos, porque obviamente hay una dinámica de las nubes allí que hacen que no puedas ver lo que quieres analizar. Entonces, eso tiene mucho que, por ejemplo, en Ecuador es un tema, ¿no? El tema de las nubes, ¿no? Entonces, ahí hay respuestas ya más a nivel de drones que ojalá tengan más autonomía en el futuro, ¿verdad? Créeme que a eso iba, porque aún no está publicado el episodio cuando estamos grabando esta entrevista, pero ya cuando esté publicada esta entrevista ya habrá estado el episodio de Caña de Azúcar con Uh -huh. Oscar Núñez, el director agronómico del ingenio San Carlos, y justo tocamos el tema, porque en Ecuador se parquean las nubes, en especial toda la parte, toda la cuenca del río Guayas, se parquean y no se mueven, y en el caso de imágenes multiespectrales por satélite es complicado. Y aquí Sí. viene mi pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Una imagen satelital con todas las características multiespectrales que te van a dar todos los índices de vegetación? ¿O un dron que yo vuelo, lo opero y puedo también tener la misma información? Bueno, aquí la respuesta es básicamente que tiene que ver con la escala de trabajo, ¿sí? Ok. Si tú, por ejemplo, tienes un área muy vasta que quieres analizar, pues evidentemente lo que tú requieres es usar satélite. Y esa data te va a permitir poder analizar a gran escala esta gran área que tú quieres, digamos, tener información para tomar decisiones, ¿no? Ahora bien, si son áreas ya manejables con un dron, pues lo ideal sería pues, trabajar con un dron sin duda alguna. Hoy en día entiendo, por ejemplo, en plantaciones forestales en Chile y en otras partes en Brasil, se están utilizando ya drones Vitol Ok. que, digamos, arrancan como si fuera un multirotor, pero todo su vuelo se hace como un aeroplano normal. Entonces esto permite que el dron tenga mayor autonomía y poder cubrir áreas bastante vastas y ya prescindir de alguna manera del satélite, ¿no? Sin embargo, hay un tema de leyes, hay un tema de tamaños de ese equipo, ¿verdad? Que de alguna manera, pues, impiden al común determinante de las personas hacer uso de esos equipos. Claro. Porque, como sabes, es una aeronave ya a escala que está volando, haciendo su mapeo, pero puede ser que en ese lugar haya cultivos de banano, cultivos de plátano, lo que sea, que están haciendo pulverización con avioneta normal y eso puede crear un evento, ¿no? Un evento catastrófico para la persona, por ejemplo, que está volando la avioneta o para el lugar donde caiga y si hay gente. Entonces, todo un tema allí de leyes que va más allá del tema de escala de trabajo. Entonces, si es una escala muy, muy, muy grande y las condiciones climáticas te lo permiten, pues una imagen satelital sería lo ideal. Ya tenemos imágenes de 5 o 10 metros de resolución, eso está bien para una escala grande, y los drones pues ya para medianas y pequeñas áreas que sean manejables por el productor, ¿no? Es que eso es lo que te quería preguntar. Yo, o sea, al ser más masivo la imagen satelital, se pudiese entender de que tal vez la precisión baja o es independiente. Sí, entonces la precisión, y esa es otra respuesta, tiene que ver con el nivel de detalle en la que tú requieres tu información, ¿verdad? Ok. Entonces, si tú estás hablando, no es lo mismo hablar de, estoy hablando aquí de un caso hipotético, de
200.000 hectáreas de banano, Uy, analizarlas por satélite. Estoy haciendo un caso hipotético como para hacer entender la analogía. No es lo mismo tener un set de imágenes satelitales de 200.000 hectáreas de banano en un lugar determinado, no sé si eso existe, me corrige si es así, a 200.000 hectáreas de banano con un dron. Por ejemplo, si me explico, hablemos de 400, 500 hectáreas en un lugar determinado. Hablemos de 400, 500 hectáreas. Es mucho más manejable con satélite, dependiendo si quieres ver puntos álgidos en cuanto a índices de vegetación. Pero si quieres ir más al detalle, pues el dron es la solución a eso, ¿no? Ya ir un poco más cerca, porque ahí también hay una resolución que depende mucho de la altura. Entonces, mientras más cerca está el sensor, pues obviamente vas a tener más detalle, pero vas a tener más imágenes, porque vas a tener que tomar más. Entonces ya ese es un tema ya de resolución espacial. yo sé que cada marca es independiente, ¿no? Pero la autonomía de vuelo, para tener idea, por ejemplo, en un día, ¿cuánto puedo mapear con un dron multiespectral? Bueno, hablemos del último dron sacado por un gran fabricante que todos conocemos. Por ejemplo, el fabricante dice que puede tener una autonomía que va entre los 38 y 42 minutos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todo esto depende de las condiciones. Si hay mucho viento, Ujú. obviamente la batería se desgasta más rápido porque el sistema de rotores pues tiene que luchar contra estos vientos, ¿verdad? Si la temperatura está muy alta, la batería tiene que deshacerse de energía porque si no explota. Es una Ok. batería inteligente. Está el tema también de la altura, ¿no? Está el tema también de si es un lugar muy alto o un lugar muy bajo. Ahí tenemos una columna atmosférica que hay que tener en consideración. O sea, todos los temas de aerodinámica hay que tenerlos en consideración y por supuesto el tipo de trabajo que va a hacer. Porque tú puedes configurar tu toma de datos por intervalos de tiempo o por intervalos de metros, de longitud, ¿verdad? Entonces eso de alguna manera hace que la batería se desgaste más y tu toma de datos pues sea mucho más lenta, mucho más rápida. Pero en general entiendo yo que con estos equipos que son mucho más rápidos en unas condiciones, es que la verdad es que no hay condiciones perfectas para el tema del vuelo del dron y eso me lo dicen muchos amigos aquí que vuelan con drones de pulverización de precisión. No existe una pulverización perfecta porque las condiciones siempre están cambiando y sobre todo en el trópico húmedo que es donde nos encontramos acá, ¿verdad? Aquí podemos encontrarnos un día bastante soleado y el cielo azul, pero en un momento de una hora todo Cayó el cambia y agua. ya todo se cae el agua, ¿verdad? Entonces eso tiene mucho que ver con estas variables climáticas que hacen que los vuelos pues sean bastante complicados, ¿verdad? Mira, bueno, yo te cuento un poquito la experiencia. En esta empresa que yo trabajaba, te daban el servicio de imágenes satelitales y en lugares ya complicados, por ejemplo, me invento, te hacían un mapeo con NDVI y tenías, hablemos un número grande, tenías 1.000 hectáreas, ¿no? Y de las 1.000 hectáreas te veías en el mapita rojo unas 200, 300 hectáreas, y esas 300 hectáreas llevan ir directo, iba el técnico a volar con el dron para tener un reporte más, más, más preciso, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el juego, es mezclar dos tipos de tecnologías. Pero sí me gustaría preguntarte, hablaste bastante de las condiciones de vuelo. Ahora, yo quisiera saber cuáles son los factores que pueden alterar la calidad de una imagen multiespectral, ahora sí enfocándola netamente en drones. En el contexto acá de donde estamos, en el trópico húmedo de Costa Rica, por ejemplo, hacer un vuelo de un área grande, hablemos de 10 hectáreas, en un momento en donde tenemos el sol puesto cenitalmente, porque hay horarios aquí de toma de vuelos que son las idóneas, por ejemplo, acá entre las 10:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, es el horario en el que se deberían tomar imágenes por temas de las sombras, ¿verdad? Que si no tenemos el sol bien arriba, pues vamos a tener un problema cuando hagamos este procesamiento de las imágenes, pues temas de sombra, y ahí no vamos a tener índices, es todo un tema aquí que hay que considerar que es el posicionamiento del sol. Pero, por ejemplo, podemos tener áreas que pueden tener diferencias si en ese momento de repente hay una nube que creó una sombra desde arriba, entonces allí eso es una limitante, ¿no? La dinámica de las nubes es un tema bien importante en el uso de los drones para análisis espectral. El tema de la lluvia, si son áreas grandes, relativamente grandes, manejables con el dron, puede ser que hayan como puntos de lluvia que nosotros no habíamos considerado. Por ejemplo, aquí yo puedo recorrer 2 kilómetros
y ya está lloviendo a aquel lado y aquí no. Entonces hay mucha variabilidad desde el punto de vista pluviométrico, de lluvias, ¿no? Está el tema de la humedad alta. Eso de alguna manera puede afectar los sensores, ¿no? Cuando la humedad es muy alta y la temperatura también. Por ejemplo, acá nosotros en el Centro de Geomática y Detección Remota no tenemos los drones en aire acondicionado, sino que los tenemos en un área donde procuramos que las temperaturas no sean muy altas, pero que sí esté seco. Porque si lo tenemos en aire acondicionado, cuando sacamos esos drones se genera un golpe térmico al sensor y eso los daña, aunque no lo crean, y puede crear en algún momento en la imagen algunas atenuaciones que no son las ideales. Entonces, ahí está el tema de la humedad alta. Y el viento, por supuesto, el viento es un tema que hay que considerar porque a veces el gimbal no puede, digamos, atenuar ese efecto del viento sobre la toma de la imagen, ¿verdad? Entonces, ese creo que son una de las limitantes importantes en cuanto a lo que es los vuelos aerofotogramétricos y, por supuesto, espectrales, ¿no? Ok, ya. Ahora, el punto importante, ¿en qué software uso? O sea, aquí podríamos hablar cualquier marca, ¿no? De software, pero tú puedes tener el mejor dron, pero si no sé filtrar esa data o poderla manejar al final es como que estoy en nada, ¿no? ¿Qué podríamos usar ahí? Mira, bueno, aquí ya sería cuestión De de buscar. gustos. Sí, bueno, obviamente de buscar. Yo realmente he aprendido que existen diferentes software para diferentes objetivos. Ok, Entonces, en ese sentido, yo pensaría que todo va a depender ¿qué de tú tus quieres? capacidades computacionales. Por ejemplo, si tú tienes una muy buena computadora, ¿sí? Tú muy posiblemente pudieras más bien comprar un software que lo permita descargar en tu computadora y hacer uso de las capacidades de tu computadora en ese procesamiento. Hoy por hoy hay software que te venden un procesamiento en la nube y eso de alguna manera pues te garantiza no poder invertir en temas computacionales. No obstante, en esos procesamientos en la nube posiblemente tú no tienes control de la calidad de la data. Porque si tú tienes un software instalado en tu computadora y tú haces todo el postproceso de forma consciente, es decir, que por ejemplo cuántos en la alineación de las imágenes, cuántos puntos iguales vas a tomar entre una imagen y otra, si el traslape fue por encima del 75%, en fin, hay varias cosas que debes considerar allí. Tú lo puedes controlar en un software que tengas licenciado en tu computadora. En la nube tienes tu, por ejemplo, ortomosaico, que es lo que normalmente la gente quiere tener, de una forma automatizada, mucho más rápida, pero posiblemente la precisión y la resolución no sea la ideal porque no tuviste control en ese procesamiento de ese set de imagen. Entonces, eso es básicamente lo que te puedo decir. No te voy a decir marcas, pero sí te puedo decir que he usado todas, todas y en todos los sentidos, ¿no? Pero creo que nosotros estamos en el mundo donde saltamos de un software a otro para llegar a hacer en uno una cosa y en otro hacemos lo otro. Entonces eso es parte del mundo de la detección remota con drones, ¿no? Poder usar lo mejor de cada uno de los software que están en el mercado. Mira, yo creo que para gustos hay colores y Efectivamente. es lo gracioso, ¿no? Pero mira, yo Sí. creo que ya bordeamos bastante, por lo menos lo que es imágenes multiespectrales. Ahora vamos donde las papas queman, ¿no? Que es la fumigación inteligente. Primero, ¿qué es una fumigación inteligente, no? Mira, aquí en este caso yo personalmente lo veo como una pulverización inteligente es cuando se hace uso de una información previa para hacer una pulverización que tenga precisión y que tenga, por supuesto, en este caso, una eficiencia en la descarga de las moléculas que estás colocando en tu cultivo. Entonces ahí entra en acción el tema del uso del multiespectral para hacer ese diagnóstico de la cobertura que piensas pulverizar y eventualmente con un mapa de prescripción o lo que se conoce como un mapa de tasa variable de pulverización, poder hacer ese proceso de pulverización en campo de forma automatizada. Esa es la idea romántica que de hecho están los principios del mayor fabricante de drones y de los que ahora están creciendo mucho, que son otras empresas. Entonces, eso es básicamente el uso del dron multiespectral para generarte un mapa de prescripción y con ese mapa de prescripción hacer tu pulverización en función de las dosis que obviamente la persona especializada en el tema pues las haga para las capacidades del dron.
porque una de las cosas que ha costado mucho es esa transferencia en cuanto a lo que es, por ejemplo, pulverizar en avioneta, en donde posiblemente tiene 150, 200, 250, 300 litros en disolución con la molécula que estás utilizando, a un tractor también, 200, 300 litros, a algo que tiene, por ejemplo, 20, 30, 40, 50 litros. Ya por ahí vi que están saliendo a finales de este año una nueva generación de drones con mayores capacidades. Entonces, eso es básicamente lo que yo defino como una pulverización inteligente precisa. Ok, ahora centrémonos un poquito de cómo fumigo, ¿no? Es decir, el proceso es totalmente diferente. Hay muchos agricultores que tienen su tractor, su aguilón, acá en Ecuador lo llaman aguilón, o son esos mosquitos que también son conocidos. ¿Qué ventajas tiene cambiar esa operación de un tractor que tal vez con tanque lleno hago 100, 200 hectáreas en un día, me invento los números, ¿no? A un dron, ¿no? ¿Cuál es la decisión que el agricultor tiene que ver al elegir? Bueno, si estamos hablando, por ejemplo, de maíz, si pasamos de tractor a dron, estamos diciendo que vamos a tener más área cultivada de maíz si estamos pulverizando con dron. ¿Por qué? Okay. Porque ya no vamos a utilizar la calle donde va a pasar el tractor con sus brazos, ¿verdad? Entonces ya esa área que pasaba usualmente el tractor para hacer la pulverización con sus brazos, ya no va a existir porque ya va a estar con maíz. Eso por un lado, ¿no? Claro, ahí te puedes ganar Eso es lo primero. unas 10 líneas por hectárea, ¿no? Efectivamente, entonces ya por ahí ese es como el primer punto a favor, ¿verdad? El otro tema está de que la tarea se hace mucho más rápida. Nosotros aquí en el pasado, cuando empezamos a trabajar con una serie de drones que basaban su descarga en boquillas, hicimos un experimento en donde cultivamos maíz en 3 lotes, un lote de forma muy artesanal, muy convencional, como lo hacen los pequeños productores, otro lote lo mecanizamos y otro lote lo hicimos solamente con dron a nivel de insecticida, fertilización a través de la dispersión sólida y lo que eran las pulverizaciones de los foliares, por ejemplo. Entonces, los resultados al final arrojaron de que con dron producíamos mucho más. Sin embargo, el aprendizaje fue que con el ajuste idóneo de esas pulverizaciones de tasa variable, pues pudiéramos muy posiblemente llegar más arriba. Porque la realidad es que en ese proyecto nosotros pulverizamos de forma uniforme, no utilizamos el mapa de prescripción. Entonces ya después de que hicimos ese proyecto de graduación, hicimos el tema de la tasa variable de pulverización y realmente los resultados fueron bastante buenísimos desde el punto de vista de producción. Pero mira, hay un dato interesante. Antes de entrar a la fumigación de tasa variable, ¿cómo, o sea, supongo que deben hacer un muy mínimo muestreo, por lo menos de análisis foliar, para ver si está correlacionado al índice o no? Muy importante. Entonces, la validación en campo siempre, para mí, será importante. Si tú tienes un mapa de índice de vegetación, hablemos del índice de vegetación normalizado, que es el que más se utiliza, y vemos puntos en donde se puede encontrar, dependiendo de la escala, por debajo de los 0.3, por ejemplo, nosotros decimos, aquí puede haber algún problema. Allí tiene que ir el técnico a ver qué es lo que es. Si ve que no es ningún tipo de plaga, que no es algo externo como tal, hace o procede a lo que es la muestra foliar y con la muestra foliar ve si existe algún tipo de diferencia. Entonces, en función de esa información en campo, es que se valida ese mapa de índice de vegetación y posteriormente se arma el mapa de prescripción, que es el que me permite a mí decir, por ejemplo, dónde yo voy a colocar mis mayores dosis de fertilizante líquido, por ejemplo, si es el caso, que sería en este caso donde están los índices más bajos. Ahora, si yo quiero colocar, por ejemplo, un insecticida, pues mi mayor cantidad de insecticida lo voy a colocar donde están los índices más bajos. Es todo lo contrario, ¿ves? Entonces es eso, ¿no? Es poder verificar en campo lo que estamos viendo espectralmente y una vez verificada, pues pasar a lo que es el mapa de prescripción y cargarlo en el dron y hacer que el dron haga ese trabajo. Mira, hay un dato interesante que tú hablaste del maíz, que la ventaja es que ya en tu modelo de siembra te ahorras esas líneas que vas a perder por el aguilón o por el mosquito, el tractor que va a pasar por ahí. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, Centroamérica, como muchas partes de tal vez en la región andina, la topografía es muy interesante, son puras subidas y bajadas y muchos de los cultivos están así.
¿Qué puedes hacer ahí? Yo supongo que la tasa de fumigación variable va a estar un poquito perjudicada a fumigar en una planicie, a fumigar en subidas y bajadas. ¿Cómo se lo mueve ahí? Mira, ahora las nuevas generaciones de drones te permiten a ti generar información en función de curvas de nivel. Entonces, el primer paso siempre va a ser el uso de un dron multiespectral, de un proceso fotogramétrico para topografía. Por ejemplo, y volviendo al caso de este sensor activo denominado LIDAR. El LIDAR sería excelente para poder tú generar ese mapa topográfico y poder saber cómo vas a hacer que el vuelo del dron se dé en un desnivel, digamos, topográfico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en Costa Rica hay muchos graduados aquí en la universidad que tienen sus empresas de pulverización y ya están utilizando el concepto de generar una base topográfica en función de un modelo digital de elevación, porque hay dos cosas que la gente normalmente confunde, que es el modelo digital de elevación y el modelo digital del terreno, ¿verdad? El modelo digital del terreno te permite hacer curvas de nivel y el modelo digital de elevación te permite ver, digamos, el canopy, es decir, las coberturas que estás analizando. Entonces, con el modelo digital de elevación, puedes generar una misión de vuelo en función de esas curvas de nivel. Entonces, por ejemplo, en café a pleno sol se está haciendo. ¿Sí? Y digo a pleno sol porque en agroforestería hay árboles que de alguna manera pues van a ser más complejos ese vuelo. Y no puedes volar por encima del árbol porque el árbol está lo suficientemente alto como para que posiblemente la expresión de la gota en tamaño, número de impactos y diámetro de la gota no llegue a la arquitectura del café que tiene sus características particulares. Entonces, eso está ya más que hoy, digamos, hecho, pero creo que el uso de esto con el tiempo se va a ir ampliando mucho más, ¿verdad? Pero ya hay muchas empresas que lo están haciendo que ofrecen servicios de pulverización. Claro, ¿no? Y además tocaste un punto importante. En Costa Rica el café es muy fuerte y en gran parte de Centroamérica los cultivos de cacao los hacen en base a plantaciones por sombra, ¿no? ¿Cómo entras a un dron de 50 litros por medio de una plantación con árboles? O sea, ¿es un poquito complicada o qué podemos hacer ahí, no? Sí, bueno, pienso que no conozco una experiencia donde se haga pulverización en un contexto agroforestal, Ok. en una zona de pendiente. Si ya la pendiente de por sí hace de que la pulverización sea un reto, ahora imagínate ya con árboles, ¿no? Normalmente en algunas zonas de café pues están a pleno sol, pero los árboles que tienen son de servicio, son para adicionar materia orgánica, que siempre se están podando, entonces no son tan altos y ahí permite que se pueda hacer esos vuelos de pulverización de precisión. Esto a pleno sol y también con sombras parciales, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, las horas de luz en las zonas altas donde se cosecha café, pues no es tan necesario tener tantos árboles porque si se tienen muchos árboles, las condiciones microclimáticas cambian y eso puede ser el caldo de cultivo para la roya, por ejemplo, o inclusive para el ojo de gallo. Entonces, en ese sentido, pues hay como un balance en las zonas altas y bueno, creo que lo importante acá es siempre tener una información previa fotogramétrica para generar este modelo de elevación y poder, en función de ese modelo de elevación, hacer esa misión de vuelo en esa pendiente, ¿verdad? Y ya se está haciendo muy bien con estos nuevos equipos. Y no, me imagino que el piloto de dron tiene que ser una suerte de Schumacher o de Lewis Hamilton para no chocar con cada árbol que te está pasando ahí. Pero mira, Sí, bueno, en este caso, ojo, lo estamos hablando de forma automatizada, ¿no? O sea, se automatizada. supone que ya el dron tiene su misión hecha y sí, el operador, o en este caso el piloto, siempre tiene que tener en vista el dron por alguna eventualidad, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que estoy hablando es algo automatizado, ojalá. De verdad, si lo hace de forma manual, me quito el sombrero con ese piloto porque no es lo mismo volar en plano que volar en una pendiente, ¿no? Está muy interesante, muy interesante. No, sí, sí. Mira, mi papá tiene una pequeña hacienda acá en Ecuador y ya le pasó una vez que él contrató el servicio de drones y es un cultivo de arroz, ¿no? Tiene un Ajá. murito y en el murito ha crecido árboles, pero árboles tipo malezas que nunca los han bajado. Y ya le pasó una vez que el dron, el piloto se fue de largo y chocó. Y bueno, Ah, no, o sea, para que la gente también tenga en cuenta que los drones se caen. sí, por supuesto, claro, hay muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Sí, sin duda. Víctor, tú vas a estar en el Congreso, en la cumbre del cacao, los primeros a inicios
de agosto, me confirma si es el Sí, 7 o el 8, efectivamente. y hay algo que sí me gustaría tocar, ¿no? Hace unos episodios atrás, cuando hicimos el especial del año con Ricardo Zambrano, él hablaba de que a él no le gusta el dron, porque siente que o sea, no siente, él sabe que la fisiología del cacao te absorbe a veces más por, digamos que por el tallo o por el en vez de la hoja. Y hay muchos cultivos que su forma de mejor bueno, de absorber esos nutrientes es por el en vez. ¿Qué podemos hacer cuando queremos hacer fumigaciones con dron? Bueno, en cacao hay temas bastante particulares, ¿no? Porque aquí primero hay que ver el cacao si es agroforestal, es decir, si está asociado con árboles, Mira, sea maderables o de servicio. acá en Ecuador, gracias a la nube que está parqueada, no necesitas árboles, ¿no? Entonces tú Ok, puedes entrar y ves que es un a manto pleno de sol. cacao a pleno sol, es como que estuvieras una bananera o una maicera, ¿no? No es Ya, nada sí. diferente. Sí, yo lo estoy hablando en términos de la clasificación que permite la viabilidad de la pulverización de precisión aérea. ¿Sí? Ok, No obstante, una de las cosas que voy a discutir, o que me gustaría discutir, voy a hablarlas, pero ojalá se pudiera discutir, es el tema del uso de la pulverización en tierra en cacao. Yo creo que esa va a ser la opción. Para mí en café es básicamente lo mismo. Ya hay modelos de pulverización de precisión en tierra que permite un equipo en campo con una misión ya automatizada poder con sus brazos hacer este tipo de pulverización, así como lo estoy haciendo acá en la mímica, ¿verdad? Ese tipo de pulverización que llega efectivamente, como dice el profesional que me acaba de decir, a la en vez de la hoja, que es donde, por ejemplo, en el café se aloja la roya. ¿Sí? Entonces, es algo que con el dron muy difícilmente pueda llegar. Hay gente que dice que sí puede llegar por el tema de las revoluciones y esa onda expansiva que se vuelve con las gotas y el aire. Yo lo veo difícil. Nosotros hemos hecho trabajo en Banano, donde hemos puesto tarjetas hidrosensibles en diferentes sentidos, muchas tarjetas hidrosensibles, y esa evaluación nos ha dicho que en vertical es complejo, sobre todo si queremos que el químico llegue, por ejemplo, en banano, en la hoja candela o hoja bandera, ¿verdad? Que es donde se supone comienza toda la historia, ¿no? Con la cigatoca. Entonces, en ese caso, nos hemos dado cuenta que no llega todavía como debería llegar. Sin embargo, ahora imagínate en el en vez de la hoja, ¿no? De cacao y café, ¿no? Entonces, yo sí concuerdo de que ahí hay que salir un poco de la caja de los drones y pensar en que ya existe tecnología en tierra para poder hacer esa pulverización, considerando que la plantación de cacao se hizo a ciertos distanciamientos que permiten esa automatización. sí. Es Porque más, si es como otras que hemos visto por ahí muy artesanales, pues es complicado. mira, no voy a decir la marca, aunque se debería decir para que la gente se alinee. Bueno, vamos a hacer publicidad Claro. gratis. Vamos a hacer Sí, publicidad no. gratis. No, de acuerdo. Yo he De acuerdo. Yo no he visto, dicho nada hasta ahora. mira, yo he visto en este caso en Brasil unas Yacto que ya eran como que especie de mini tractor y se aplicaban directamente en plantaciones de mango, ¿no? Que yo creo que entra al mismo principio de estos otros dos frutales que son el cacao y el café. Pero yo pregunto, ¿y si pongo un coyugante o algún tipo de fijador, no sé, algo que me ayude a que permee mejor? ¿Tú crees que hubiese un impacto significativo o descartamos netamente la idea? Mira, la realidad es que voy a decir una frase, voy a parafrasear una frase de alguien que no recuerdo el nombre, discúlpame tú y la audiencia por no citar a la persona, pero pueden googlearlo después o utilizar inteligencia artificial para ver quién lo dijo. Pero es que realmente sin datos, lo que te voy a decir es una mera opinión. Ok, Entonces, en ese sentido, me reservo en darte respuesta. Sin embargo, yo creo que es un tema de si tesis. tienes el dron, sí, es un tema de tesis, por ejemplo, y también de comparación, porque podemos como universidad hacernos de un robot que va en tierra haciendo esa pulverización y comparar la efectividad en cuanto a lo que es incidencia y severidad, que es lo que normalmente evaluamos cuando son enfermedades tipo fúngicas. Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, habría que verlo con datos, hay que ver los datos, porque la lógica a veces nos dice una cosa, pero cuando vemos los datos no es así. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para investigar, ¿no? Sobre todo institutos allá en Ecuador que trabajan mucho con el tema de bananos, que trabajan con café, con cacao, ¿verdad? Yo creo que sería una bonita experiencia de investigación.
ya estamos iniciado el primer semestre, entonces yo creo que ya las tesis en ERT ya están colocadas, pero por lo menos una tesis del 2026 puede ya tener la idea de Voces del Campo. Pudiera ser, y ya estamos abiertos a donaciones de estos robots en tierra, ¿verdad? Para poder tenerlos en campo y que nuestros estudiantes los usen, ¿no? Bueno, veamos que, bueno, ya que se dijo Yacto, que la gente de Yacto contacte a Víctor para ver el aporte de Voces del Campo. Víctor, Estamos abiertos a generar datos. bueno, Voces del Campo genera bastante, bueno, divulgación. Pero Víctor, estamos en la recta final del podcast. No me quiero quedar atrás. Ahorita estamos en la cuarta revolución, que es la de la inteligencia artificial. ¿Cómo tú ves aplicado esta famosa IA que tú ya ves, todas las compañías dicen, no, nosotros tenemos una IA, y todos hablan de una IA, pero la pregunta es, ¿cómo tú la ves tan aplicable en el caso de la industria de fumigación inteligente e imágenes multiespectrales o hiperespectrales? Sí, bueno, sin duda alguna, el avance de los generadores de inteligencia artificial ha sido bastante interesante en todas las disciplinas de la ciencia en general, ¿verdad? Porque de alguna manera sirven como ahorro de tiempo para esos análisis que normalmente hacíamos antes nosotros como entes biológicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algo que yo sí veo aplicable, la inteligencia artificial, es, por ejemplo, la evaluación de diferentes pulverizaciones que tú hagas con tus equipos. Okay. Entonces yo siempre hago el comentario de que estas empresas tecnológicas que son fabricantes de drones, al final su línea de negocios, y puedes tú y la gente que está viendo, escuchando el podcast, pues no puede estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que todo se está orientando en el plan de negocios a venderte los datos analizados por una inteligencia artificial más que el dron. Es decir, el dron te lo venden a un precio bastante accesible, pero lo que tienes que pagar de forma recurrente es el uso de esa data ya procesada, y en el que la inteligencia artificial te haga, digamos, una vista a diferentes escenarios y que tú puedas tomar decisiones en función ya de ese previo, que normalmente lo hacemos nosotros viendo los datos uno a uno. Por ejemplo, nosotros, cuando comenzamos a hacer pulverización con una serie de drones de este mayor fabricante y con la segunda versión, pues, ¿qué hacíamos? Descargábamos los Exceles que genera el sistema de descargas por metro sobre segundo, la poníamos uno, lo corríamos en RStudio, veíamos los datos. O sea, ese era un trabajo que lo hacíamos nosotros a pie. Sin embargo, ahora con la llegada de la inteligencia artificial, ya esa data se puede procesar de forma automatizada en la nube y generarte a ti, por ejemplo, decir, mira, la descarga de esa molécula que tú hiciste el día de hoy no fue la idónea. Entonces tienes que repasar o tienes que mejorar la mezcla para la próxima, que no sea tan densa, porque la calibración que hicimos de la gota fue esta y la descarga no fue aquella. Sí lo estás viendo. Entonces la inteligencia artificial puede ayudar a cortar esos plazos, ¿sí?, de análisis de datos. Entonces ya le daría al productor directamente la información desmenuzada para que él pueda tomar decisiones. Entonces yo creo que sí tiene mucha valía el uso de la inteligencia artificial en el manejo y análisis de la data que tienen estos drones, no solamente a nivel del vuelo, sino a nivel de la descarga y a nivel, por supuesto, de cómo fue esa descarga en un momento determinado, en un tiempo, porque todos los cultivos tienen su programa de pulverización, ¿verdad? Entonces, en función de eso te puede dar ya un previo de qué es lo que está pasando en los diferentes vuelos. No, y además que ahorita estamos en la época de que casi todo es una suscripción o un leasing. Ajá, exacto. Sí, estamos así. Ya muchos de la gente, bueno, las compañías agrícolas, no es que compran una flota de carros, sino la hacen un leasing. O, bueno, los que nos están escuchando en Spotify es el mejor ejemplo de los procesos de suscripción. Y fíjate, los software estos de procesamiento de imágenes de drones, fíjate que en algún momento era que tú descargabas el instalador y con un código lo activabas, lo tenías en tu computadora. Ahora no, ahora casi todo va a estar en la nube. Entonces ahora tú te metes en un login y tal, y ya tienes tu espacio, haces tu procesamiento allí. Sin embargo, para los profesionales del área, esto no es tan ideal como tú tener control de la calidad de tus datos. Por eso el software instalado en tu computadora, en una buena computadora, es importante. Y eso es algo que también quiero mencionar acá. En este mundo hay que tener una muy buena computadora. Ya hoy por hoy hablamos de la computación cuántica. Tengo compañeros que están en universidades del primer mundo en donde, por ejemplo, un procesamiento que yo hago en 2, 3 horas,
de 10 hectáreas, por ejemplo, ellos lo pueden lograr hacer en 10 minutos. Entonces ya estamos hablando ahí de la computación cuántica y es un paso que en los próximos años, cuando ya estemos más ancianitos, lo vamos a hablar y vamos a decir, hey, sí se dio lo que hablamos. Por ahí vamos. Entonces es lo que yo digo que es importante tener en cuenta en cuanto a lo que es los medios computacionales. No, bueno, un poquito fuera de tema. Ayer estábamos exportando, te dije que me quedé hasta las 4 de la mañana editando. Eh, Ajá. Estaba exportando un video, fue el primer video que lo vamos a hacer en 4K, que es el de caña de azúcar, que va a estar en la descripción y que lo vean porque le metimos bastante empeño a ese episodio. Pero la exportación de mi computadora, que es una normalita, son 16 de RAM, se tardó como 2 horas y media. Y estaba caliente. Un momento metí la computadora en la nevera. Pero sí, es que, bueno, esos son gajes del oficio que no te enseñan en la universidad. Víctor, sí. ¿Qué te pareció el podcast? No, excelente. Gracias por tu invitación. Yo creo, y como lo he mencionado en otros podcasts, en otros eventos que he estado hablando un poco sobre la tecnología, yo creo que yo hablo en función de nuestra curva de aprendizaje, es decir, no solamente de lo que les hablé o te hablé a ti, tiene mucho que ver con libros o cosas muy teóricas, no, tiene que ver mucho también con la praxis, con la práctica. Y esto es bonito porque ahorita hay un gran grupo de personas que están haciendo día a día pulverización de precisión. Hay muchos grupos en WhatsApp, en Telegram, en donde la gente tiene una comunidad de aprendizaje bien interesante. Hay diferentes escenarios de vuelo que no son los mismos y que no son aplicables. Entonces aquí creo que la pasé muy bien contigo, conversando. A veces pienso que quedan las ideas como muy cortas porque es tan amplio este tema que a veces es complicado hacerlo simple, ¿no? Sin embargo, de mi parte, como docente de la Universidad Earth, en donde tenemos unos principios académicos que es centrado en el estudiante, aprendizaje experiencial y sobre todo aprender viviendo con personas de diferentes culturas, pues hacen de que este conocimiento tan abstracto quizás pueda llegar, o espero que así sea, llegue a nuestros embajadores líderes que salen al mundo a, como quien dice, poner eso que aprendieron acá a disposición de los productores. Y eso es lo que yo quiero, ¿no? Que la agricultura ojalá sea primero llamativa para los jóvenes, porque eso es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Los jóvenes no quieren la agricultura, pero la agricultura es bien chévere, como dicen en mi país, Venezuela, y como dicen aquí en Costa Rica, bien chiva, ¿no? Creo que en Ecuador también dicen chévere, ¿no? Es chévere, chévere. Sí, chévere. Víctor. Entonces, la agricultura es chévere. Es algo que aprendes a amar y no puedes olvidar. Pero sí me gustaría preguntarte cómo la gente pudiera contactarte si quiere continuar con el debate de los drones y ya ir directamente contigo, ¿no? Mira, en LinkedIn tengo un espacio en donde siempre estoy haciendo algunas publicaciones. No las hago tan frecuentemente, pero cuando las hago son un boom, en el buen sentido de la palabra y modestia aparte, porque la gente le gusta ver lo que estamos haciendo en lo que tiene que ver con la aplicación de la tecnología en proyectos que realmente valen la pena para el productor. Cómo nosotros utilizamos los conocimientos y la tecnología para poder transferirle al productor que tenemos en nuestra zona acá del trópico húmedo costarricense esas prácticas, ¿verdad? Ahora actualmente tenemos un proyecto de café arábica a 43 metros sobre el nivel del mar, buenos niveles de producción, tenemos también buena tasa de calidad, que esa es como la pregunta, la mayor interrogante que siempre tienen los productores, y lo bueno de esto es que estamos usando tecnología, estamos aplicando tecnología, que todo esto que yo te hablé acá lo estamos usando efectivamente con nuestros estudiantes y con los funcionarios que hacen vida en ese proyecto. Entonces me pueden contactar en LinkedIn, me pueden contactar también por mi correo electrónico, que lo puedes poner en la descripción de este correo, y por supuesto, bueno, a través de ti también, que eres un embajador, digamos, de lo que es las voces del campo en Ecuador y en Latinoamérica, claro que sí. ¿Ah? Yo me digo el vocero del campo, el vocero del campo. Bueno, como ya no eres embajador, eres el vocero del campo, creo que sale mejor vocero del campo. No, hay que patentar un poquito esa marca. Y otra cosa, Luis, importante, mi narrativa no es apocalíptica, mi narrativa es positivo. Si estoy aquí en esta universidad es porque yo creo que el mundo puede cambiar, que las personas pueden cada día ser más eficientes, y que sí, tenemos retos ambientales, claro que sí, los hay retos climáticos, por supuesto que lo hay, pero yo creo que nosotros, en nuestras manos está poder llegar a un punto de sostenibilidad en que nuestras generaciones puedan tener lo mejor de nosotros.
podemos lograrlo. Y mi mensaje es muy optimista. Bueno, por lo general yo pregunto un mensaje final, pero ya lo acabas de decir. Ese es. Bueno, y aquí es un mensaje para la audiencia, ¿no? Recordar que depende de nosotros cambiar lo que estamos haciendo en la agricultura. Si creemos que estamos bien, tal vez no vale la pena cambiarlo, pero si te comparas con los otros, ves que hay una diferencia y ahí es donde dices, sí hay que cambiar. Puntos claves, recordar suscribirse, darle a la campana, compártanos, coméntenos y díganos qué les pareció el episodio, qué temas más quisieran. Y ya no les quito más tiempo, recordarles que una población informada es una población que sabe dónde ir y cómo llegar. Nos vemos hasta el próximo episodio, amigos del campo. Nos vemos, Víctor. Un gusto, Luis. Espero que estén muy bien. Gracias.